Hola, buenas. Bueno, en este vídeo os voy a explicar, voy a intentar hacerlo despacito, 3 ejemplos de optimización de funciones, ¿vale? Tenéis que daros cuenta de qué es lo que hay que tener en cuenta y cómo se van a desarrollar. Siempre son iguales y una vez de que los cogéis el truco, pues no son complicados, ¿de acuerdo? Vamos al ejemplo 1. Dice, se pretende fabricar una lata de conserva cilíndrica con tapa de 1 litro de capacidad. ¿Cuáles serán las dimensiones para que se utilice el mínimo posible de metal? ¿Vale? Hay un dato que está clarísimo, que es un dato que no es variable, es decir, el recipiente tiene que tener 1 litro de volumen, ¿de acuerdo? Y las dimensiones del metal será aquello que se debe optimizar, es decir, para que sea un mínimo. Eso es la función optimizar las dimensiones, ¿vale? Lo primero que tenemos que pensar es que para fabricar una lata uno lo puede hacer de diferentes formas. Yo os pinto aquí diferentes formas de lata y todas ellas os aseguro que albergarían 1 litro de cualquier cosa, una larga, otra ancha, pero el operario que pretenda fabricar esta lata debe pensar cómo usar la menor cantidad de metal en donde trabaja, ¿verdad? Es decir, el mínimo posible de superficie. Él tiene que coger una chapa de metal, aquí os dibujo la chapa, con 2 tapas y mirad lo que hago. Esta sería lo que el operario tiene que cortar, ¿vale? Estoy aquí, ¿vale? En esto. El operario tiene que cortar en la chapa que él tiene de metal la estructura para hacer un cilindro. ¿Veis cuál es? ¿Vale? La función a optimizar, la función que debe optimizar es la superficie. ¿Cuánto metal va a utilizar para utilizar? ¿Qué dimensiones tiene que tener? ¿Qué dimensiones debe tomar esa lata para que se gaste el mínimo de metal? ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Lo primero, la función que nosotros vamos a intentar optimizar es la de una superficie. Si os dais cuenta, o nos fijamos que hay 2 círculos y un rectángulo. ¿Lo vemos todos? Los 2 círculos serán, el área del círculo es pi r cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, 2 círculos. 2 círculos y será, para hacer el rectángulo, será la altura por la base. Todos sabemos que ese es su área. Pero como esta base es la que va a recoger este círculo, esta base se corresponderá al perímetro de la circunferencia, al perímetro. Entendéis que esta línea debe ser igual a esto que está aquí. Por eso yo pongo 2πr. ¿De acuerdo? La superficie, por lo tanto, que vamos a optimizar será 2 veces πr cuadrado más h por 2πr. ¿Por qué hago esto? Porque en principio siempre la superficie o la función que yo vaya a optimizar debe tener como máximo 2 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas aquí? Fácil. La h y la r. 2 incógnitas debe tener la función a optimizar. ¿De acuerdo? Siempre que trabajemos en un problema de optimización, siempre vamos a trabajar con una única incógnita. Si os fijáis, yo aquí he dicho que hay 2, H y R. Eso lo tenemos que resolver. ¿Vale? Como el volumen de una lata es de 1 litro, y eso es algo que nos dice el ejercicio, yo sé que el volumen de un cilindro es área de la base, que es la base, un círculo que será pi r cuadrado por la altura,
H. Ese es el volumen de un cilindro. ¿Cuál será el área de la base? Pues pi r cuadrado, altura. Y sabemos que eso es igual a 1. Hay una relación, por lo tanto, entre H y R. ¿Qué hemos dicho? Yo tengo una función que voy a optimizar, que es la superficie. En principio, en función de dos incógnitas, R y H. Pero os he dicho que no puede haber dos incógnitas, solo debe haber una. Bien, pues ya tengo aquí yo H en función de R. Voy a la función que quiero optimizar, S. S, vamos viendo, será 2pi r cuadrado y en lugar de H pondré lo que H es en función de R. Por lo cual, la función a optimizar es esta que aparece aquí, es esta función que aparece aquí, está en función de una única incógnita, R. La clave, buscar esta función. Una vez que tenemos la función, bueno, quiero que os deis cuenta que yo aquí he puesto S de R, porque está en función de R. Si yo hubiese hecho una superficie donde yo hubiese trabajado con H, es decir, que me hubiese salido 2 por H, por pi, no sé qué, tal, yo hubiese puesto aquí H, ¿vale? Pero como yo tengo aquí R, pongo S de R, ¿de acuerdo? Sigo. Una vez que tengo la función clara, la función que debo optimizar, derivo la función. No perdáis de vista que la incógnita es pi y derivo 4pi r. Esa es la derivada de la primera parte del sumando. Y luego hago, por ejemplo, esta zona. ¿Cuál es la derivada de 2 partido r? La derivada será igual a 0 menos 2 partido r al cuadrado. ¿Vale? Eso está claro, ¿vale? ¿Cuál es la derivada de 2pi, que es una constante, r cuadrado? Pues fácil, ¿verdad? Será, esta es la constante, derivo 4pi r. ¿Vale? Vamos derivando despacito. Bueno, esa derivada la igualamos a 0. Bien, derivo e igual a 0. Cuando yo tengo una fracción, estoy aquí, cuando yo tengo una fracción igualada a 0, ¿qué quiere decir? Siempre que el numerador es 0. Es la única forma de que una fracción sea nula, que lo sea el numerador. ¿De acuerdo? Hago las operaciones oportunas y determino el valor de R. R me sale este valor. ¿Y por qué pongo decímetros? Pues muy fácil, porque yo el volumen lo he dado en litros. Y eso es lo mismo que un decímetro cúbico. Por eso las dimensiones van a ser en decímetros. ¿De acuerdo? Una vez que tengo R, obtengo H. ¿Vale? Tengo claro que en la lata que yo haga tiene que tener de radio en la tapa estos decímetros y en la altura estos. ¿Vale? Si os fijáis, todas las casas comerciales hacen las latas de Coca-Cola, Fanta, cerveza, tal. Normalmente buscan una dimensión de una lata similar. ¿Por qué? Porque han llegado todos a la misma conclusión para optimizar y para no gastar demasiado metal. Es cierto que luego algunas, bueno, te pretenden tener, bueno, pues estimular a nivel de publicidad o lo que sea y deciden hacer las latas de otra forma. Pero si quieres utilizar el mínimo metal posible, tienes que utilizar unas dimensiones, ¿vale? Pero claro, me dice que eso son las dimensiones menores. ¿Qué quiere decir eso, dimensiones menores? Que ahí hay un mínimo.
Para ello yo tengo dos formas de saber si eso es un mínimo. ¿Cómo? Hago la segunda derivada, recordar, y la segunda derivada para ese valor me da que era mayor que 0, por lo tanto es realmente un mínimo. Ese valor, 0,54 decímetros, que es lo que a mí me ha dado el radio, en la segunda derivada me da un valor mayor que 0. Claramente es un mínimo. Si resulta que nos puede pasar en estos ejercicios que nos encontramos con una segunda derivada complicadísima, pues yo lo que hago es, me quedo en la primera derivada y hago la tabla de crecimiento, ¿vale? Pongo el valor que me ha dado que la derivada es nula y veo a la derecha y a la izquierda para otros valores cómo es la función. Si yo veo que la derivada, por ejemplo, para 0 es menor, tendré que decrece. Y si veo para 1, estaré en esta zona mayor y crece. Claramente aquí hay un mínimo. Si está decreciendo y luego creciendo hay un mínimo, ¿vale? E indicaría esto, aunque no he hecho la segunda derivada, porque no he querido meterme en un lío, pero sí concluyo que me encuentro ante un mínimo. ¿De acuerdo? Vale. Os pongo aquí, ¿qué método utilizaría yo en un problema? Si la segunda derivada es muy complicada, trabajaría con el segundo método que solo trabaja con la primera derivada. Si la segunda derivada es sencilla, pues usaría el primero de los métodos que me es más cómodo, ¿de acuerdo? Pero ahí vosotros iréis viendo en cada problema, porque es cierto que hay algunas derivadas que son sencillas y podéis enfrentaros fácilmente a ellas, ¿vale? Vamos al otro ejemplo. Descomponer el número 44 en dos sumandos, tales que el quintuplo del cuadrado del primero más el sextuplo del cuadrado del segundo sea mínimo. Vamos a ver, lo primero, descomponer el número 44 en dos sumandos. ¿Qué me está diciendo? Que x más y sea 44. Esos son los dos sumandos. Y me dice que el quintuplo del cuadrado del primero más el sextuplo del cuadrado del segundo sea mínimo. ¿Cuál es la función a optimizar? ¿De qué me está hablando que sea mínima? Esta operación. Que eso sea mínima. Esta es la función a optimizar. Esta función a optimizar tiene dos incógnitas, x e y. Hemos dicho que las funciones a optimizar tienen que tener una única incógnita. Yo tengo dos. ¿Cómo lo resuelvo? El ejercicio me tiene que dar alguna pauta que me permita relacionar las dos incógnitas, x e y. Fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que y es igual a 44 menos x y sustituyo y por 44 menos x. ¿Qué me queda? Si os fijáis, en el momento que aparece x, ya pongo ya x. Aquí no he puesto nada porque no sé si va a ser en función de x o de y, pero aquí sí. F de x, perfecta. Función a optimizar. Ya la tengo. Fácil, ¿no? Una vez que tengo la función a optimizar, la derivo. Hago la derivada y la igualo a 0. Valor x igual a 24 y igual a 20. Te dice que son números, no tienen unidades. Y miro si para x igual a 24 estoy ante un máximo o ante un mínimo, que aún no lo sé. Hago la segunda derivada. ¡Ostras, qué difícil! Segunda derivada, 22 mayor que 0. Claramente un mínimo. Ya está hecho el ejercicio. Fácil, ¿verdad? El tribunal no suele complicarse nada. Ya veréis cuando hagamos los ejercicios de selectividad de optimización. Vamos, nunca pone un ejercicio complicado, ¿vale? Sí es cierto que un alumno en un momento dado puede no recordar una cosa que es de lo más elemental. Yo intentaré recordar todas esas cosas, daros pistas para que no haya ningún problema, ¿vale? Es raro que el tribunal se meta en un alumno de segundo bachillerato, pillarle en un concepto de cuarto de primaria que el alumno lo tiene olvidado. Normalmente recurren a
área del círculo, área de figuras geométricas muy normales, teorema de Pitágoras, cosas habituales. Pretenden ver que sepas optimizar, no están intentando buscarte las vueltas en cosas excesivamente complicadas, ¿vale? Vamos a trabajar mucho y no nos van a pillar en nada, ¿de acuerdo? Venga, vamos a otro. El último ejemplo. Un nadador decide ir desde el punto A hasta el B de la piscina, tocando la pared de fondo, como indica la figura. ¿En qué punto C de la pared del fondo debe tocar para hacer mínimo el recorrido? Y nos dan esta figura con dimensiones. Bien, vamos a por ello. Está claro que el recorrido que va a hacer el nadador va a ir de AC y después CB. ¿De acuerdo? Y miramos las dimensiones. Función a optimizar. ¿Cuál es la función a optimizar? Vamos a por ello. Vamos a ver. Hacemos AC. ¿Cuánto vale AC? Pitágoras. Lo vemos aquí. AC y para ello Pitágoras. Si os dais cuenta, AC es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. CB, vuelta a lo mismo, que es CB, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿vale? Hace las dos. ¿Cuál será el recorrido? Pues la suma de las dos. Está claro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Está claro que estas serían las funciones, ¿vale? Por lo tanto, hacemos la suma de los recorridos. Nos damos cuenta que estamos en función de X. ¿De acuerdo? Ningún problema hay. ¿Vale? Aquí os dais cuenta que el ejercicio nos lo han puesto fácil para que solo haya X. No hay X e Y. Podrían haberlo hecho, pero nos lo han puesto muy fácil porque nos ponen el ejercicio con una única incógnita. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Derivamos la función. Esta es la función que tengo que optimizar, ¿verdad? Esta es la función que yo voy a optimizar. Ya la tengo preparada. ¿Vale? Una vez que tengo la función a optimizar preparada, ¿qué hago? Derivo. Derivo la función. Bueno, lo primero que hago siempre es simplificar lo más posible de lo que me ha quedado y voy haciendo las operaciones pertinentes, ¿vale? Bueno, derivo. Fácil. ¿Lo vemos? Aquí el primero. Fácil, ¿verdad? Derivo la segunda. Aquí también se puede simplificar, ¿verdad? Este 2 con aquí 2 y del 20 también. Y aquí tengo la función a optimizar. Derivada. ¿Vale? Una vez que tengo eso, hago como un denominador e igualo a 0. Es una fracción, os digo aquí. Cuando una fracción es igual a 0 es porque el numerador es 0. Es decir, yo opero, pero me quedo con el denominador. El denominador... Uy, qué tonta, perdón. El denominador es el que tiene que ser 0 y con eso trabajo, ¿vale? ¿Qué hago? Pues es una ecuación con raíz, ¿vale? ¿Qué hago? Yo tengo así y lo que hago es paso. Yo tengo así, ¿vale? Esta es lo que tengo que trabajar, ¿vale? ¿Qué hago? Cojo una de ellas y la paso al otro lado. Y recordar cómo trabajábamos ecuaciones con raíces. Una vez que tengo a los dos lados la raíz, elevo al cuadrado ambos y hago el ejercicio y lo desarrollo hasta que llego a una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado sencilla cuyo resultado es 4. ¿De acuerdo? Veo que no hay unidades, ¿verdad? Metros. 4 metros deberían ser, ¿vale? El resultado es 4 metros. Y con ese 4 compruebo si se trata de un máximo o de un mínimo. Vamos a ver, voy a la primera derivada para que veáis una cosa. Yo tengo aquí la primera derivada.
Una vez de que yo la he igualado a 0 y he obtenido el valor 4, no se me ocurre meterme en una segunda derivada de esta función, porque me puede dar algo. O sea que no seáis panchitos y pensad. Vamos aquí, hago el crecimiento, es decir, en esta primera derivada sustituyo primero, por ejemplo, por 0, a ver qué me da, fácilmente veo que es menor que 0, y luego por un valor súper grande, ¿vale? Claramente veo que se trata de un mínimo y que el valor que he obtenido, 4 metros, es un valor adecuado para contestar a lo que me pregunta el problema. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido. Nos vemos.